Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí dándoles la palabra del día, dándoles el mensaje del día. El mensaje del día es Malaquías 3. Ah, Mi intención con este video es sacarte de la maldición que está sobre tu vida por no dar los diezmos y las ofrendas a Dios. Antes de meternos al mensaje, a hablar de la introducción, diezmos es básicamente el 10% de todas las cosas que tú tienes, sea en, 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 en dinero, cosas que te pertenecen. Es un 10%. Y las ofrendas no es más dinero. No, las ofrendas son el sacrificio que ya no se hace. El sacrificio. Por eso tú, cuando lees el Antiguo Testamento, lees que Abraham levantó un altar, podríamos decir como un barbecue. Levantó un altar y hacía sacrificios en ese altar. Eso son las ofrendas. Se sacrificaban animales, ovejas, bueyes, becerros, pájaros. Se sacrificaban diferentes cosas, inclusive grano. Habían diferentes sacrificios, pero eso se le llama ofrenda. Entonces esas ofrendas no eran si tú querías dárselas a Dios, si tú tenías el deseo, si te nacía el deseo. No, esas eran requeridas de parte de Dios. Eran de Él, le pertenecían a Él. Entonces no eran tuyas. Entonces tú las tenías que dárselas, porque si no se las dabas, le estabas robando a Dios. Entonces eso es el diezmo y las ofrendas. Entonces en Malaquías Dios habla de eso, de las ofrendas y de los diezmos. En este tiempo hay una serie hay ministros, hay personas que se dedican a lo espiritual y tratan de dar lo espiritual, o sea, que oren, que ayunen, que lean, que busquen las cosas espirituales para bendecir tu vida espiritualmente, ya que tal vez no te dedicas a lo espiritual, tal vez tú te dedicas a un trabajo secular. Entonces las personas que se dedican a lo espiritual son las personas que están más llenas de lo espiritual. Entonces ellas son las personas que requieren nuestras ofrendas, nuestros diezmos, personas que se dedican a lo espiritual. Entonces, en el tiempo de Israel, a los sacerdotes de la tribu de Leví eran los que se dedicaban al templo a ofrecer sacrificios. No vivían de lo que el pueblo traía, comían de los sacrificios. Les daban el 10% de las cosas que ellos. Era un sistema que estaba puesto para alimentar, para que la casa de Dios tuviera provisión. Los demás se dedicaban a lo secular, pero los sacerdotes se dedicaban a lo espiritual. Esa era la idea, el establecimiento. Entonces en Malaquías Dios les llama la atención y les dice: ustedes son malditos, ustedes están bajo una maldición. Y dice, ¿y por qué están bajo una maldición? Porque están robándose los diezmos y las ofrendas. O sea, que las ofrendas no eran algo que ellos tenían que dar si querían dar, no, era algo que le pertenecía a Dios. El diezmo era algo que le pertenecía a Dios. Entonces, cuando las personas de Israel no daban ese diezmo, no daban esas ofrendas, estaban robándole a Dios. Y de eso por eso quiero hacer este video, para sacarte de esa maldición. Y de la única manera que te lo voy a sacar de esa maldición no es motivándote a que des lo que le pertenece a Dios, sino motivándote a que mires el reemplazo, que fue Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí, que dio su sangre, dio su cuerpo y su espíritu
en un nuevo pacto. Entonces cuando miras el valor de eso, entonces vas a ofrecer a los diezmos y las ofrendas a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, si eso funciona, aunque tú no des, si tú quieres dar, da, pero si aunque tú no des, lo que quiero yo es que creas una expectación, que salgas de esa maldición, donde Dios abra las ventanas de los cielos, derrame bendición sobre tu vida y reprenda al devorador de tus frutos de tu campo. Todo eso implica que seas prosperado en lo que tú haces, que Dios te bendiga financieramente. Todo eso implica eso. ¿Por qué? Porque hay pan en la casa de Dios. Hay pan en la casa de Dios. Y eso significa de que los siervos, las siervas que están ministrando delante de Dios están siendo bendecidos. Pero al final de cuentas, los siervos, las siervas y las personas que no sirven al Señor, todos nosotros ahora tenemos la expectativa a esa bendición de Dios, no porque damos o no damos, sino porque Jesús es suficiente. Las ofrendas pararon de dar, ya no se dan. El pueblo de Israel ya no tiene templo. Jesús fue sacrificado. Y el valor del sacrificio de Cristo, de su cuerpo, derramamiento de su sangre, fue suficiente para que Dios dijera: no necesitan traer más ofrendas, no más. Ya ahora yo lo voy a bendecir. Ya no me están robando. Ya no me están robando. Por no dar diezmos, por no dar ofrendas. Ahora, si estás afuera de Cristo, entonces estás bajo maldición. Entonces, por eso es que la gente, todos nosotros damos, porque queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos bendiga, que Dios abra las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre nosotros. Por eso es que damos. Esa es una de las razones por qué damos. Pero ahora, cuando tú sabes la palabra, conoces la palabra, entonces vas a descubrir que Jesús reemplazó eso. Entonces ahora tienes que estar a la expectativa de la bendición de Dios, porque el sacrificio de Jesús, por el derramamiento de su sangre. Ahora tú puedes pedirle a Dios que abra las ventanas de los cielos, que derrame sus bendiciones sobre tu vida financieramente y que reprenda al devorador de tus frutos. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Y las personas que empiezan a dar diezmos, que empiezan a dar ofrendas, se meten en el sistema de pedirle a Dios que los bendiga por lo que están haciendo. Ahora tú vas a pedirle a Dios que te bendiga, no por lo que estás haciendo, sino por lo que crees. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, Dios bendice al que hace. En el Nuevo Testamento, como Jesús ya hizo, Dios bendice al que cree. Dios bendice al que cree. Lo tremendo es cuando no hacemos y no creemos. Cuando no hacemos y no creemos, vas a vivir bajo una maldición. Entonces, las personas que quieren ser bendecidas empiezan a ser. Pero la verdadera bendición va a venir cuando tú crees que ya Jesús hizo el trabajo. Porque tenemos la prueba. Ya no hay templo. El pueblo de Israel quisiera tener un templo, quisiera volver otra vez a reiniciar el templo para que los volviera a ofrecer sacrificios de Dios. Pero no saben que Jesús ya es el sacrificio de Dios, la ofrenda de Dios. Que Dios está sumamente contento. Si no, Dios estuviera todavía pidiendo sacrificios. Ahora los únicos que hacen sacrificios son los brujos, las personas que trabajan con el diablo. Ellos son los que hacen sacrificios. Tú los miras sacrificando gallinas, animales para los espíritus. Pero esos son porque ellos no tienen el sacrificio perfecto,
el sacrificio de su sangre, de su cuerpo, que Jesús entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora nosotros tenemos un sacrificio, un diezmo y un sacrificio que es suficiente para Dios. Hay que creer en ese sacrificio. Hay que creer en ese diezmo, ese sacrificio de Jesús. Creer que su cuerpo es suficiente para que Dios... Y cuando tú crees que Jesús es suficiente, entonces tú vas a empezar a demandar la bendición de Dios. Vas a empezar a demandar la bendición de Dios, porque es lo mismo de alguien que empieza a dar, de alguien que empieza a ofrendar. No se va a quedar sentado y va a decir, bueno, voy a empezar a diezmar, voy a empezar a dar y pues voy a hacerlo. No, lo da con la expectativa de que quiere ser bendecido. Entonces, de la misma manera, tú y yo miremos el sacrificio de Cristo y veamos el valor que tiene y demos y esperemos que Dios nos bendiga, que reprenda al devorador de nuestros frutos, al devorador que está comiendo nuestros frutos. Entonces vamos a leer el pasaje. La introducción dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3 es el mensaje, básicamente habla de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. Dice, he aquí, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese es Juan. Ese es el último hombre, el último profeta grande de la ley. Juan el Bautista, que bautizaba para arrepentimiento. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Ese es Jesús, que aparecerá en el templo. Jesús se mantenía cerca del templo. Ha haber sido glorioso. E inclusive en un momento llegó y sacó a todos los cobradores, porque tenían animales, estaban vendiendo en el templo. Los sacó del templo y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces lo sacó del templo. Estaban vendiendo y comprando. Dice, ¿a quién deseáis vosotros? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Son las personas que estaban al cargo del oficio del templo de Dios. Los hijos de Leví, la tribu de Leví, que eran una tribu dedicada para el servicio de Dios, y su herencia, su trabajo era recompensado por Dios mismamente, y lo hacía a través de los hijos de Israel. Traían ofrendas, sacrificios, y ellos comían, ellos participaban de esas ofrendas y esos sacrificios que el pueblo de Israel traía. Y dice que va a tratar con ellos. Entonces Jesús aparece y trata con ellos. Y dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendrán vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Básicamente, Dios iba a ser testigo, iba a traer juicio sobre las personas que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Dice, porque yo Jehová no cambio. Versículo 6, por esto, hijos de Jacobo, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué nos volveremos?
siempre hay una tendencia esto es muy famoso para las personas que viven en una mezcla del Nuevo y el Antiguo Testamento, el arrepentimiento. Eso es algo importante que las personas que mezclan usan siempre. Hay que arrepentirnos. Y aquí les habla de Jesús, Dios, al pueblo de Israel, de que no han guardado sus leyes, no están al correcto, no están en una posición donde Dios los puede bendecir, porque están fallando. Al contrario, van a descubrir de que están bajo una maldición porque no están cumpliendo la ley. Entonces aquí está la clave, que la mayor parte de nuestra vida espiritual ahora en el Nuevo Testamento es la mayor lucha es pelear en contra de la maldición, porque van a venir maldiciones. Hay personas que no están viviendo maldiciones, hay personas que les está yendo muy bien, ni siquiera buscan a Dios, ni siquiera se preocupan de Dios, y pareciera como que Dios los bendice y les va muy bien, pero más adelante en este pasaje se mira donde Dios toma nota, escribe un libro de memorias, porque los siervos de él tienen esto en la mente. Hablan entre ellos de que dicen, ¿por qué es que estas personas que no temen a Dios, no les sirven, están siendo prosperados? Dios los guarda, los libra del mal, tientan a Dios y no los castiga. ¿Por qué? Entonces, lo que no saben es que viene un día donde Dios va a juzgar. Y eso es lo que yo quiero ayudarte a que no seas sorprendido por ese día de juicio. Por eso te estoy enseñando de Jesús. Por eso te estoy enseñando del cuerpo, de la sangre y del espíritu del nuevo pacto. Que aprendas el nuevo pacto para que puedas escapar del juicio de Dios. Y ahorita te estoy enseñando del cuerpo, de la carne, la sangre y el espíritu de Cristo, para que puedas ser bendecido. No necesitas estar bajo una maldición. No se trata de decirte arrepiéntete porque no has estado dando los diezmos y las ofrendas. Empieza a darlas si quieres que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, que Dios abra las ventanas de los cielos, que reprenda al devorador, porque ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora ya no estamos en hacer, ahora estamos en creer que Jesús hizo por nosotros. No estamos en el tiempo del que hace, Dios lo bendice. No, ahora es el que cree, Dios lo bendice. Entonces hay diferencia. El problema es de que si tú no sabes lo que significa el sacrificio de Cristo, no vas a poder creer. Y si no crees y no haces, estás en serio problema. Y si crees, pero a la misma vez crees que no es suficiente el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y para poderte librar de la maldición, vas a querer hacer, vas a mezclar, vas a hacer. Y por eso es que las personas, cuando escuchan y oyen de este mensaje de Malaquías, empiezan a ofrendar, empiezan a dar dinero, a dar el diezmo, porque quieren ser bendecidos, quieren salir de esa maldición. Entonces se arrepienten y empiezan a obrar. Entonces esa es una mezcla entre creer y hacer. Tienes que creer. Para ser verdaderamente bendecidos, tienes que creer. Y Dios te va a liberar de la maldición a través del hacer. Cuando le dice aquí, y lo vamos a leer en este momento, le dice, ok, pues entonces le dice, ustedes están en serios problemas porque se han apartado de mi ley, y dice, necesitan volver a mí, arrepentirse. Y entonces le pregunta el profeta al pueblo de Israel, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. Aquí aparece la razón por qué ellos necesitan arrepentirse. Porque ellos estaban robándole a Dios al no traer sus diezmos y no dar sus ofrendas. Significa que ya no estaban haciendo sacrificios. Por eso no estaban dando ofrendas. Entonces, ¿quiénes eran los que hacían los sacrificios? Los levitas. El pueblo de Israel traía una oveja por sus pecados, o traía una oveja como una ofrenda para agradar a Dios. Entonces esa era la ofrenda que traían ellos, y Dios los bendecía. Pero esa ofrenda y ese diezmo no eran algo que si ellos querían hacerlo, lo tenían que hacer. No, ellos tenían que hacerlo, porque si no, le estaban robando a Dios. Y de eso se trata. Entonces dice, entonces ahora, como están robando a Dios y no están cumpliendo la ley, ese es el problema. Que cuando tú no cumples la ley, tú caes bajo la maldición de la ley. Entonces, de esa maldición de la ley te quiero salvar yo ahora, a través de hablándote del sacrificio de Cristo, que la sangre de Cristo te libra de toda maldición de la ley. Y ahora puedes tener la expectativa de la bendición de Dios, de esperar cielos abiertos, no porque haces, sino porque crees en Cristo Jesús, porque entiendes el valor de su sacrificio, porque entiendes el derramamiento de su sangre, la muerte de Él, porque entiendes su resurrección. Entonces vas a creer a las palabras de Dios. No es por hacer, es por creer. Ok, entonces dice, porque ahora si tú piensas que sacrificar animales no es necesario, solo observa a los brujos. Observa a las personas que tratan con espíritus inmundos, con espíritus diabólicos. Obsérvalos. Ellos hacen sacrificios. Sacrifican gallinas, animales, inclusive hasta gente. Tratan de sacrificar gente. ¿Por qué? Porque los espíritus se lo piden, lo demandan, para que los puedan bendecir de lo que ellos quieren. Entonces, de la misma manera, el Dios de Israel es espíritu. Es espíritu. Entonces, Dios necesita esos sacrificios. Ahora, la razón por qué Dios ya no los pide, las ofrendas, es porque Jesús dio su cuerpo. Dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, me preparaste un cuerpo, y aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces Jesús se entregó por nosotros para liberarnos de la maldición de la ley. Entonces quiero liberarte de la maldición de la ley para enfocarte el sacrificio de Cristo, para que puedas tomar el sacrificio de Cristo y puedas ser libre de la maldición de Dios, y ahora tengas una expectativa de la bendición de Dios a través de su sacrificio, y puedas esperar cielos abiertos, que Dios derrame bendición sobre tu vida, que no te falte el alimento, que no te falte lo financiero, y que Dios bendiga todos tus frutos de tu tierra, que reprenda al devorador, al que destruye, que lo reprenda en el nombre de Jesús, para que seas bendecido. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la bendición que tienes que esperar ahora. No porque estás haciendo, no porque empiezas a diezmar, a ofrendar, sino porque tienes a Cristo Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú crees en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tú crees en el espíritu del nuevo pacto, en el espíritu de gracia. Por eso tienes que estar a la expectativa de esta bendición. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Y vuestras palabras, y continúa, aquí habla, este capítulo habla de las personas que sirven, y que están observando que las personas que nos sirven, les está yendo mejor que a ellos, ah, que están siendo prosperadas, y no es porque no den o sí dan, sino simplemente porque pareciera como que Dios los está bendiciendo más que ellos, pero no se dan cuenta que al final Dios está siendo paciente y viene un juicio para ellos. Entonces por eso, al hablarte de Jesús, quiero salvarte de ese juicio. Al hablarte del sacrificio de Cristo, de la carne y de la sangre, quiero salvarte de ese juicio, para que te puedas salvar, porque viene juicio. Ahorita todo puede estar muy bien, pero de momento, ¡pum!, empieza todo a derrumbarse. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Vas a empezar a dar diezmos y ofrendas? No, tienes que empezar a creer, en el sacrificio de Cristo, a refugiarte en el sacrificio de Cristo, en su carne, en su espíritu, en el nuevo pacto, con sus. Entonces ahí obtienes la esperanza, ahí obtienes la salvación. Mientras tanto, viene juicio. Entonces dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecho que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. El problema es que cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros no estamos contentos, no pienses de que Dios, te tienes que meter en un modo de oración para que Dios escuche tu voz. No, Dios te escucha todo el día. Lo que tú hablas, lo que tú confiesas, sea que estés en un modo de oración o no, Dios está escuchando, especialmente si te estás quejando. Si Dios te escucha quejándote, Dios también te escucha cuando estás dando acciones de gracias por cosas que todavía no has visto de parte de Dios, por cosas que todavía no se han cumplido. Tú das acción de gracia. Entonces Dios ve las dos cosas, oye las dos cosas. Oye las cosas en que murmuramos, que no estamos contentos, como las cosas que nosotros sacrificamos al dar gracias, aunque todavía no las vemos, quizás ni las sentimos, quizás ni todavía están en el radar, pero sin embargo las creemos por fe, y las confesamos y damos gracias, que ya las tenemos, que ya lo podemos hacer. Entonces Dios ve eso y oye eso. Es lo más importante, que Él lo oye. Entonces Dios había escuchado a ellos que no estaban contentos, porque miraban que el que no servía a Dios le iba mejor que a ellos que servían a Dios. Entonces, mira lo que sucede. Habéis dicho: por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Entonces Dios llega un momento donde va a actuar. Muchas veces, por eso es importante dar gracias. Aunque no lo tengas, aunque no lo puedas hacer, aunque no lo mires en lo físico, da gracias, porque va a venir un momento donde Dios va a actuar, donde Dios va a hacer. No pienses: esto no va a cambiar, esto no va. No, empieza a dar gracias, Usa ese medio de tu boca, dando gracias, no solo porque lo que Dios ha hecho, porque reemplazó el sistema de ofrendas y de diezmos en el cuerpo, en la sangre de Cristo, sino porque ahora te liberó de la ley,
de la condenación de la ley, de la maldición de la ley, porque el que no cumple la ley es maldito. Por eso es que si ellos no daban las ofrendas, eran maldecidos. Si tú no haces esto, eres mal. No. Salte de esa ley de Moisés. Te entra bajo el refugio de Cristo, bajo el refugio de su cuerpo, de su sangre. Y vas a notar la diferencia. Vas a notar la diferencia. Ten la expectativa, no porque estés haciendo, sino porque estás creyendo en Cristo Jesús. Aleluya. Así que ese es el mensaje del día de ahora. Cree, no hagas, cree en Jesús, porque ya Jesús hizo por nosotros. Ya Jesús hizo y su trabajo es perfecto. Ahora es tiempo que descanses creyendo que Dios hace la obra a través de lo que Jesús hizo. Dios usa lo que Jesús hizo. Si a Dios usaban los animalitos y usaba el diezmo de las personas para bendecirnos, cuánto más ahora que tenemos el cuerpo, la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros, por los nuestros. Así que Dios te bendiga. Si estás en Facebook, comparte este video, hazle like, comenta, envíalo por toda la red. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, o también suscríbete a la página de Facebook, hazle like. Si estás en YouTube, suscríbete al canal. Dios te bendiga. Declaramos desde ya, damos gracias por esos millares de personas que van a empezar a ver este mensaje, a creer en Cristo Jesús como su sacrificio, como su ofrenda y su diezmo. Cree que Jesús es tu ofrenda y tu diezmo para que seas bendecido y Dios reprenda al devorador. Así que Dios te bendiga. Te veo mañana. Chao, bye.